El día de hoy quisiera compartir con ustedes una historia, o básicamente unas 2 o 3 historias que tienen que ver con cómo tratar con la crisis y el conflicto dentro de nuestras vidas. Creo que todos nosotros, viviendo en esta tierra y teniendo nuestros pies bien plantados en la tierra, creo que ninguno de nosotros podemos decir somos exentos de enfrentar crisis. La crisis a veces es culpa de nosotros, la crisis a veces es culpa de otros, a veces simplemente es un malentendido o una, ¿cómo podría ponerlo desde esta perspectiva? Una percepción. Percibimos que algo nos ocurrió y crea crisis en nuestra propia vida. Y quiero llevarlos al comienzo de la historia y aquí en 1 Samuel capítulo 25 es la historia del encuentro de David con Nabal. Y quiero comenzar en el versículo número 8 porque la historia es muy amplia y quiero poder avanzar el día de hoy, enfocarnos sencillamente en lo que queremos transmitir. Quiero comenzar en el versículo número 8 diciendo esto: pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando ellos llegaron, los jóvenes de David dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a un hombre cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. Y David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. David estaba enfrentando probablemente una de las situaciones más dolorosas. Él lo definió claramente en el versículo 21, al final, en la última frase: me han devuelto ¿qué? Mal por bien. Hice todo esto bueno, vamos a decir, David estaba comentando: he podido crear un ambiente a mi derredor en todas las poblaciones de protección y de cuidado. Y hoy que están celebrando, en una forma hasta las palabras de David eran: deme de lo que tiene en su mano. No estaba pidiendo alguna tarifa, no estaba pidiendo una recompensa, estaba pidiendo: de lo que tengas en la mano, dánoslo. Estás de fiesta, comparte la fiesta con nosotros. Nabal, naturalmente sabemos la historia de que Nabal lo maltrató, porque no solamente lo ignoró, sino ya sabía quién era David, pero le dice: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Como una forma de insulto, ¿verdad? Es un don nadie. Y sobre eso hasta lo llamó un esclavo que se había huido, porque hay gente que se huye de su señor. Y la reacción de David, que si nosotros leemos y conocemos un poco a David, entendemos de que David tenía cierta área de su vida de que era un poco reaccionario. Y David reaccionó y agarró a 400 de sus hombres armados e iban en camino para vengarse en contra de Nabal y en contra de todo lo que Nabal tenía. En una forma u otra
iba a haber una masacre en el lugar. Nabal y todo lo que él tenía iba a enfrentar una terrible masacre. Pero hubo una voz que se le acercó a la esposa de Nabal, una mujer llamada Abigail. Se le acercó y le dijo: Nabal, en su tontería y en su necedad, ha respondido equivocadamente a David. Y le dice: si tú no actúas rápidamente, la destrucción viene a toda tu casa. Y dice la historia de que Abigail agarró de la comida que tenía, de todo lo que tenía, y se encaminó para poder encontrarse con David. Pero en Abigail encontramos nosotros una respuesta que creo que muchos de nosotros podríamos aprender grandísimas lecciones en cuanto a lo que podríamos llamar nosotros confrontación, pero también en poder resolver conflictos en nuestra propia vida. En Abigail encontramos una ilustración fantástica acerca de eso. Lo que encontramos en ella es algo bien interesante, y voy a tratar de apresurarme a través de toda la historia. Podemos ir al versículo número 17 en esta historia. Note lo que dice: ahora pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Ahora note aquí: pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. Ahora, ¿qué pasó? Lo que estaba siendo informada Abigail es de que el peligro se apresura, el problema está aceleradamente en contra de la casa, en contra de su hogar, en contra de su familia, en contra de toda su casa. El problema con muchos de nosotros, muy diferente al concepto que encontramos nosotros aquí en Abigail, es de que Abigail no fue ni reaccionaria, pero tampoco fue una persona que no le dio importancia al problema, sino fue proactiva. Ella fue proactiva en este sentido. Ella respondió correcta y aceleradamente ante el problema. ¿Sabe qué pasa muchas veces con muchos de nosotros? Muchos de nosotros, cuando estamos enfrentando una situación difícil en nuestra vida, muchos de nosotros respondemos negando la problemática, ignorando la problemática. Pretendemos de que no existe, o tal vez le quitamos importancia a la situación que se está avecinando alrededor de nuestra familia. El problema con eso es de que un problema, si no es tratado inmediatamente, tiende a volverse más grande de lo que es hoy. El problema solo tiene la tendencia a aumentar. Aún cuando nosotros vemos conceptos de nuestro propio corazón, cuando tú y yo estamos enfrentando algún nivel, ¿cómo lo podría llamar?, de ofensa, nos sentimos ofendidos. La ofensa que no es tratada, la ofensa que no es resuelta, usualmente tiende a meterse de nivel mental a un nivel emocional. Y cuando no es tratado de ese nivel, tiende a volverse espiritual. Por eso la Biblia habla sobre, por ejemplo, usa este término, la raíz de la amargura. Porque ¿qué pasó? Hubo una semilla de ofensa, hubo una semilla de dolor, hubo una semilla de conflicto en nuestra propia vida que no fue tratado. E inmediatamente, ¿qué produce la semilla? La semilla germina. A veces hay semillas que germinan sin haber intencionalmente ser sembradas, sino simplemente caen en tierra y germinan inmediatamente. ¿Y qué pasa? Lo primero que crece de una semilla, ¿cuál es? La raíz. Y si sigue siendo no tratado, ¿qué pasa con la raíz? Se profundiza y se profundiza de tal punto de que eventualmente lo único que uno puede quitar es la manifestación exterior, pero la raíz ya es imposible de quitarla.
¿Están conmigo? Y por eso es tan importante que nosotros entendamos de que cuando hay un conflicto es necesario responder proactivamente, no reaccionarios ni tampoco negar la situación, sino responder inmediatamente. Y la Biblia claramente nos dice, por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 15, solo voy a leer esta partecita, dice que muchos se han apartado de la misma gracia de Dios a consecuencia de estas cosas. Porque cuando hay un conflicto entre nosotros también estamos creando un conflicto entre nosotros y Dios. Porque Dios habita en la unidad de su pueblo, Dios habita en la comunión, Dios habita en la relación. Y cuando hay un conflicto que nos está separando, nos está aislando, muchas veces nos lleva a nosotros a tener hasta un conflicto con Dios. Ahora saltémonos al versículo 23. Y aquí empieza ya Abigail a demostrarnos a nosotros las claves importantes para poder tratar con el conflicto. Note aquí en el versículo 23 dice: y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno, se bajó del asno y postrándose delante de David sobre su rostro, inclinóse a tierra. Ahora, David no era rey en ese momento. David estaba huyendo del rey. David era el ungido de Jehová, pero no era rey. No había razón, humanamente hablando, de que alguien viniera y se postrase delante de David. Pero lo que hizo Abigail demuestra una de las cosas que nos lleva a nosotros a resolver los conflictos. Yo no puedo llegar con altivez de espíritu, altivez de corazón y tratar de resolver un conflicto. Yo tengo que llegar con humildad en mi corazón. Porque si yo llegara con altivez en mi corazón, lo único que voy a hacer es incendiar más el fuego. Como dice el dicho, ¿verdad? Echarle más gasolina al fuego o más leña al fuego. La única forma de bajar el conflicto a un nivel que puede ser manejado, a un nivel que puede ser resuelto, es cuando yo en mi propio corazón bajo vamos a decir, mi espíritu, bajo mi emoción o bajo la alteración que puede haber dentro de mi propio corazón y me humillo. Estaba platicando con una abogada esta semana acerca de la resolución de conflictos. Interesantemente, yo le dije, he tratado de usar el concepto de que no me voy a sentar en una silla alta, sino voy a bajarme, no solamente al nivel de la persona, a veces hasta inferior a la persona, aunque yo sea su superior. Para resolver un conflicto uno no puede llegar con altivez en el corazón. Porque al fin y al cabo, Abigail era inocente, pero también era la víctima. Imagínense que si David hubiera llegado a la casa de Nabal, ¿a quién primero hubieran buscado? Aparte de Nabal, a la esposa. Ella estaba en un conflicto que ella no lo había buscado, ella no lo había inducido ese conflicto. Pero no podía llegar con altivez en su corazón, tenía que bajar el ánimo, comenzando consigo mismo. Ahora saltémonos al versículo 19. Creo que es bien importante esto, noten. Y dijo a sus criados: id delante de mí, que yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Miren, el verdadero problema era Nabal. Desde una perspectiva marital, yo sugeriría, hasta aún aconsejaría, de que nunca nosotros, especialmente una mujer o un hombre,
un esposo o una esposa debería sacar a su marido, a su esposa de en medio de la información y de mantener a la persona bien informada con cualquier situación. Una esposa que le esconde a su marido el problema que hay con un hijo o la situación que se está enfrentando en la escuela o un asunto económico, yo no lo recomiendo. Pero en este caso, el problema era Nabal. El que estaba actuando locamente, el necio, el tonto, ¿quién era? Nabal. ¿Y qué tuvo que hacer Abigail en primer punto? Tuvo que sacarlo de la ecuación. Porque si ella hubiera agarrado a Nabal, lo hubiera convencido, tal vez hasta aún con engaño y con mentira, ve conmigo, y se hubieran encontrado los tres, la situación se hubiera vuelto hasta más volátil. ¿Qué tuvo que hacer Abigail? Tuvo que sacar a Nabal de la ecuación del problema. Y por eso no le dijo nada a Nabal. En una forma ella dijo: a Nabal yo sé cómo trabajarlo, a Nabal yo sé cómo arreglar esta situación. Primero tengo que arreglar con la emergencia que está sucediendo con David. Una vez ya arreglo lo de David, voy a arreglar lo de Nabal. Y entonces ella tuvo que sacar de esta ecuación a la persona que es verdaderamente la problemática. Vemos la tercera cosa. Versículo 24. Y echóse a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas ruégote, hable tu sierva a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Ahora, cuando Abigail llega delante de David, Abigail empezó a hablar con palabras prudentes. Aquí está el problema muchas veces, que muchas veces cuando hay un nivel de emoción, sea positivo o negativo, nuestra voz lo va a reflejar. Y a veces nosotros empeoramos el problema con nuestras propias palabras. Con nuestros propios gestos, en la forma que nosotros hablamos, estamos nosotros empeorando el problema. Y lo que vemos nosotros en la vida de Abigail en este momento es verdaderamente una prudencia fantástica, una prudencia admirable. Veamos varias cosas que me parece dentro de este concepto de la prudencia. Primero, ella trató a David y no trató de humillarlo o de ponerlo en una situación vulnerable delante de sus hombres. Imagínese usted por un momentito. David era el líder de estos 400. Él tenía que en todo tiempo, 24 horas al día, tenía que portarse como líder. Y las decisiones de un líder no pueden... Si alguien pone en tela de juicio la decisión de un líder, muchas veces el líder va a responder aún aferrándose más a su decisión. Y lo que ella tenía que hacer era confrontarlo a él, poder disuadirlo, poder hacerlo cambiar de parecer, el poder llevarlo a él a creer de que es necesario que él retroceda su propia decisión. ¿Y cómo lo va a hacer? Llamándolo por nombres, como muchos de nosotros haríamos en una confrontación. ¿Qué tonto fuiste? ¿Quién se te metió a la cabeza? Esa cabeza dura que tú tienes, ¿cómo va a ser eso? Y muchos de nosotros empezamos a tratar de disuadir a alguien, pero confrontándolos, hiriendo su orgullo o tratando de en una forma malcreada a insultarlos. Pero ¿qué hace Abigail? Lo trata con honor. ¿Cómo le habla? Le dice: Señor mío. No es simplemente vamos a decir, simplemente una forma hipócrita de hablar, ni diplomática de hablar, sino es entender de que el que tiene el poder en esta situación es ¿quién?
David es el que tiene el poder. ¿Y cómo vamos a hacer cambiar a alguien que tiene poder? Cambiar de mente, cambiar de decisión, retroceder. Y la única forma es tratarlo de no humillarlo. Segundo, imagínense aquí en este versículo, dice que lo primero que le pidió fue: puedo hablar a su oído. Eso es un término bíblico. Quiero hablar con usted en privado, porque este diálogo que tenía que hablar Abigail con David, si lo confrontaba públicamente en un sentido, si trataba de tratar con él a nivel de toda la gente, David mucho más se hubiera emberrinchado y hubiera dicho: no, 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 vamos para adelante. Lo que Abigail tenía que hacer era llevarlo a él a pensar de que la decisión tenía que ser de él. Que él pudiera regresar de la conversación con Abigail y decirle: muchachos, he decidido ya no. Era poder hacerlo a él cambiar de parecer, pero sin que él pareciera débil ante la confrontación de esta mujer llamada Abigail. La tercera cosa que vemos en este versículo 24 es de que ella no excusó el problema, pero asumió la responsabilidad. Porque le dice a David: yo asumo este pecado. Muchos de nosotros queremos confrontar, pero nunca queremos nosotros realmente tomar la responsabilidad de nuestra propia parte. Queremos que la otra persona cambie, pero nosotros nos aferramos a que somos inocentes. Parte del proceso del conflicto es de que nosotros también reconozcamos de que nosotros en cierta área pudiéramos nosotros ser responsables. Porque cuando uno confronta, oiga bien, uno tiene que estar dispuesto a ser confrontado. Porque uno no puede llegar con el pensamiento: bueno, voy a confrontar, pero no tienen derecho a confrontarme a mí tampoco. Yo tengo que llegar a confrontar, pero también ser ¿qué? Confrontado. Porque en un pleito usualmente hay dos lados. ¿Y qué hizo Abigail? Básicamente desarmó a David cuando ella le dijo: yo me tomo la responsabilidad de este pecado. Yo me vuelvo responsable de este pecado. Desarmó a David. David ya no tenía nada que hacer confrontándola a ella de esta situación. ¿Están conmigo? Ahora saltémonos al versículo 35, que me parece bien interesante aquí. Y dice aquí en el versículo 35, y dice: y recibió David de su mano lo que había traído, y díjole: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Lo que es bien interesante aquí es esto: cuando Abigail confronta a David de este problema, él empieza a reconocer de que él ha sobrereaccionado. Él empieza a reconocer, como dice el dicho, ¿verdad? Quiero matar una mosca con una bazuca. Él empieza a reconocer de que él ha sobrereaccionado porque se siente insultado, está herido. Y muchas veces, recuerde, esa herida no es por una situación solamente, sino me imagino de que David había sido insultado, maltratado, había sido hecho de menos, no por un naval, sino por muchos navales. ¿Y hoy qué está pasando? Todas esas cosas acumuladas ahora vino a ser la gota que rebalsó el vaso, y ahora David está queriendo cobrarle a Nabal lo que todos le han hecho. Pero ¿qué hace?
esta confrontación y esta forma de arreglar el problema de Abigail lo lleva a él a razonar lo que estaba pasando. Vaya conmigo al versículo 33. Hay una cosa bien interesante aquí en el versículo 33. Note. Bendito sea tu ¿qué? Razonamiento. Y bendita seas ¿qué? Tú, que me has impedido de hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. David reconoce de que ella fue su salvador, que con la confrontación ella pudo salvar a una David de hacer algo que más tarde él se tuviera que arrepentir. Porque Nabal era el culpable, no era toda la familia. Nabal era el único culpable, pero él estaba con un enfoque: voy a destruir, voy a acabar con toda la casa de Nabal, no importa quiénes sean, yo voy a destruir a todos, porque él estaba insultado. ¿Y qué ha pasado? Hermanos, cuando una persona está herida, sus palabras y sus acciones son como bombas atómicas que destruyen todo lo que está en su camino. Pero Abigail lo lleva al razonamiento. Ahora, aquí nos demuestra algo bien interesante, porque si David era, vamos a decir, un líder en esa región, David era el rey futuro, David era el ungido de Jehová. Aquí nos enseña algo bien interesante: cómo confrontar a una persona que está en autoridad. La Biblia nos habla de que cómo debemos de confrontar a un anciano. La Biblia lo dice: confrontarlo como un padre, que debemos de tratarlo de la misma forma que nosotros trataríamos a nuestro propio padre de sangre. Uno tiene que visualizar: si mi papá hizo esto, ¿cómo lo trataría yo? Y literalmente yo miro en Abigail el ejemplo de aún de cómo tratar con alguien que está en autoridad en nuestra propia vida, de cómo poder nosotros llevar a la resolución el conflicto que puede haber entre nosotros y una persona que está en autoridad. Porque ahí en 1 Timoteo capítulo 5, si usted lo quiere ver en el 1 y 2, realmente nos dice: a un anciano como un padre, a una anciana como una madre. Y a los jóvenes debemos de tratarlos como hermanos. Nunca debemos de perder la cordura en todo proceso de resolución de conflicto. Porque ¿sabe qué pasa? Si usted pierde la cordura, usted se vuelve el problema. Yo escribí un libro sobre eso, el poder de la reacción. ¿Cómo es de que una reacción y sobrereacción nos lleva a volvernos nosotros el problema? Digamos, A comete un error, pero B sobrereacciona. En los ojos de A, el problema ya no fue lo que A hizo, sino lo que B hizo. Y esto lo vemos nosotros en una forma constante, aún dentro de nuestros hogares. Imagínese usted un niño de 3, 4 años, ahí está jugando en la mesa, bota el vaso de leche, el papá se levanta y grita y patalea, agarra al niño por el pelo, lo corrige. Estoy exagerando, ¿verdad? Y el niño dice: ¿y a este qué? Porque lo que hizo el niño hizo una niñería, pero ¿qué hizo el papá? Fue peor. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que cuidar cómo vamos a sobrereaccionar. Porque lo que hizo Abigail no fue reaccionar, ella fue proactiva para tratar de arreglar el problema, no para responder ante el problema. Veamos un segundo caso que me parece bien interesante. Y ese lo encontramos en Génesis capítulo 13,
versículos 6 y 7. Si usted se recuerda esta historia es de Abraham y de Lot. Dios estaba bendiciéndolos a ellos, muy bendecidos, pero estaban causando un problema. La bendición estaba causando un problema, que ya no había espacio para ellos en la tierra. Ya sus siervos estaban empezando a tener conflictos porque ellos estaban multiplicándose en una forma muy grande. Veamos el versículo 6 y dice: y la tierra no podría darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Estaba un conflicto que estaba dividiendo a familia. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? La historia nos dice que Abraham se sentó con Lot y le dijo: somos familia, no tengamos este conflicto, arreglémoslo. Y la forma de arreglarlo, lo subió al monte, y Abraham, que era el mayor, le dice a Lot, que era el menor. El tío le dice al sobrino: tú escoge la tierra que quieras y yo me voy para el otro lado. Tú escoge la tierra para donde tú quieres ir. Y Lot, naturalmente, la historia nos dice que se guió por los ojos naturales, escogió las tierras irrigadas, escogió las tierras buenas, contrario a lo que debería de haber sido, porque Lot debería de haber honrado a su tío y le hubiera dicho: tío, no, usted es el mayor, usted escoja y yo me quedo con el resto. Pero Lot era inmaduro. No entendemos eso. Lot era inmaduro y Lot escoge por medio de los ojos y le deja a Abraham todo lo que quedó, lo inservible, lo que no era productivo. Ahora, ¿cómo respondió Abraham ante el problema? Primero, no dejó pasar mucho tiempo. Inmediatamente que empezó el conflicto, ¿qué hizo él? Trató. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir esto, oiga bien. El problema era entre los pastores, no entre la familia. Pero si Abraham hubiera dejado pasar mucho tiempo, el problema se hubiera vuelto familiar. ¿Está comprendiendo? Y Abraham entendía de que el problema no era con Lot, ni era con el hecho de que Dios los había bendecido, ni era con el hecho de que habían situaciones que se estaban dando. Sencillamente la familia estaba en una forma, como podríamos decirla, creciendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, hermanos, esto se da en todas las familias, se da al nivel donde tenemos dos hijos adolescentes y los dos se meten a la refrigeradora. El uno está pensando solo sobre sí mismo y se come el mejor pedazo y deja al otro lo que quedó. Esto se mira, es parte de la vida. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Y aquí es donde yo quiero que usted entienda la verdadera resolución del problema. Óigame bien. Separe a la persona del problema y escoja quién es más importante. Abraham lo que le estaba diciendo a Lot en pocas palabras era esto: tú eres más importante que todo lo que yo tengo en la vida. Tú, como mi sobrino, vales más que todo el dinero que yo tengo. Porque a veces en aferrarnos al conflicto, aferrarnos a lo que tenemos o aún hasta nuestro derecho, nosotros estamos desvalorando a la otra persona.
Porque la Biblia habla acerca de eso. Cuando la Biblia nos dice preferirnos los unos a los otros, lo que la Biblia nos está diciendo es de que debemos de aprender a valorar a las personas más que las cosas. Las cosas son reemplazables, las cosas se arreglan. Pero una vez se rompe una relación es difícil de enmendarla. La segunda cosa es: no nos pongamos a pelear sobre las cosas que son triviales. Porque hay cosas que no tienen importancia, hermanos, que si no las tratamos, si no las enfocamos, se pueden volver el problema. Miren lo que pasa dentro de un hogar y en la pareja. Digamos, se ha dicho de que la familia a veces o la pareja pelea mucho sobre el dinero, que es uno de los puntos de mayor contienda en todo hogar. Pero uno tiene que llegar al punto en el cual uno tiene que tomar la decisión: ¿qué vale más en mi vida? ¿El dinero o mi relación con mi pareja? Porque a veces pelear por $10 o pelear por $15, le estamos diciendo a la persona que se supone que amamos: tú no vales ni $10. Porque si estamos peleando por eso, estamos desvalorando a la persona. Y aquí nos lleva a una segunda cosa que me parece bien interesante, que es una base del reino de Dios, donde Abraham nos enseña en una forma práctica lo que Jesucristo nos predicó, que para poder ganar tenemos que aprender a perder. Hermanos, oiga bien, hay conflictos que valen la pena perderlos, porque en ganar yo estaría perdiendo mi honor. Yo estaría perdiendo mi autorrespeto o el respeto de la otra persona. O yo estaría bajando de nivel porque me estaría embarrando, ensuciando en un conflicto que no vale la pena ensuciarme. Cada uno de nosotros tenemos una honorabilidad que debemos de nosotros siempre guardar en nuestro corazón. Y a veces en el proceso del conflicto nosotros podemos responder tan mal que ahora en los ojos de las demás personas nosotros estamos mal. Dice el dicho, ¿verdad? A veces hay que perder la batalla para ganar la guerra. Porque Abraham nos demuestra eso. Abraham salió perdiendo en esta crisis, pero salió ganando en todo lo demás. Porque él estuvo dispuesto a perder. Hermanos, hay situaciones en la vida que si mi corazón está amarrado a algo, yo voy a pelear hasta la muerte por eso. Pero es porque mi corazón está en el mal lugar. Está amarrado por cosas equivocadas. ¿No le parece de que en la vida hay cosas que son más valiosas? Como por ejemplo la paz, la tranquilidad, el poder tener cierto nivel de gozo en la familia. Bueno, yo con mis 40 años de casados le puedo decir de que esto ha sido tal vez uno de los puntos que me ha llevado a mí a poder decir hoy que hoy yo soy más feliz que hace 40 años con mi esposa, porque aprendí a no aferrarme a las cosas que no tienen valor. Porque en mi juventud, en mi inmadurez, yo me agarraba a un problema y pasaba 3, 4, 5 días enojado. Y perdía la paz, perdía los momentos importantes de la vida. Y mi gozo, mi paz, mi tranquilidad, mi sueño son mucho más importantes que los problemas que a veces nosotros estamos desarrollando en nuestra propia vida. Porque hermanos, aquí encontramos algo bien importante. Podríamos hablar de muchos más conflictos,
pero encontramos la respuesta de Jesucristo ante el conflicto. Y notemos nosotros varias cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26, lo leímos el día de hoy. Cuando tú traes tu ofrenda al altar y sabes de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice: deja tu ofrenda en el altar y ve a arreglar el problema que tienen contigo. Porque, hermanos, si usted nota, ahí no dice y recuerdas de que tú tienes un problema con tu hermano, sino tu hermano tiene un problema contigo. Eso es lo que dice ahí en el capítulo 5. Tu hermano tiene un problema contigo. Tú sabes que tu hermano tiene un problema contigo y tú continúas tu vida normal. Entonces tú te vuelves el problema. Porque, hermanos, cuando nosotros consideramos el concepto de lo que es el cuerpo y el concepto del llamado que Dios nos da a amar, esas dos cosas nos impiden a estar tranquilos cuando nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Recuerde, ¿quién era la víctima aquí en la primera historia? Abigail. El ofendido era David. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? No, fue Abigail. Abigail fue la que fue a inicialmente arreglar el problema con el ofendido. Exactamente lo que el Señor nos dice. ¿Hay alguien en tu círculo de relaciones que está ofendido contigo? El Señor te dice: si tienes a una ofrenda en tu mano, déjala en el altar y ve y arregla el problema con tu hermano. No es que tú tengas el problema, a veces es sencillamente que otro tenga el problema. Y si nosotros resolvemos el problema, entonces realmente, como lo dijo David, tú me has salvado de pecar. Y estaríamos nosotros haciendo eso. En otro pasaje de la Biblia encontramos nosotros ahí en Mateo capítulo 18, donde Jesús nos habla acerca de la confrontación y nos dice: tú tienes un problema con alguien, ve y arréglalo. Ahí en el capítulo 18, versículos 16, 17 y 18, si tú tienes un problema con él, ve tú solo y arréglalo. Si no te oye, llama a otro u otros dos que te acompañen como testigos. Trata de arreglar el problema como ellos como testigos, no ellos como vamos a decir, los confrontadores, sino como testigos. Arregla tu problema. Y si no oye todavía, tenlo por publicano. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje tan sencillo, pero también a la misma vez tan profundo? Hay varios principios que quiero dejarle a usted el día de hoy. El primero: no haga público un problema que es personal. Una vez usted hizo público un problema, usted está creando caos en su respuesta. A veces lo que usted tiene que hacer es cuidar la honorabilidad o cuidar el nombre de la persona con la cual usted tiene un problema. En el ministerio, esto es lo que yo trato de practicar todo el tiempo. A veces, cuando yo tengo que confrontar una situación en la vida de un pastor, la congregación no lo va a saber, porque mi primera respuesta o mi primer paso es guardar al pastor. De cerrar el círculo, de no hacer esto público. Porque si se confronta y se arregla la problemática, gloria a Dios, se arregló, punto y aparte, no hay necesidad de nada más. Eso es lo que el Señor nos enseña. Si no hay forma de poder arreglarlo privadamente, entonces sí tienes que abrir el círculo.
Necesitas testigos, necesitas que alguien pueda estar contigo en el proceso de arreglar la problemática. Y por último, preséntalo a la iglesia y tenlo por publicano. Este es un extremo, hermanos. Cuando hay una situación tan horrible, tan difícil, que nosotros lleguemos a este punto en el cual nosotros ya públicamente digamos, nosotros ya no queremos nada que ver con esa persona. En un mundo en el cual pudiéramos decir hoy, el divorcio es tan fácil como ir y simplemente firmar algo. Nosotros tenemos que recordar de que la Biblia nos da a nosotros un proceso para arreglar las cosas. Cuando dice ahí en el final, ¿verdad? Llévalo a la iglesia y tenlo por publicano, nos está hablando acerca de ya romper la relación, pero es porque nosotros hemos caminado todo el proceso para poder arreglar la problemática. Que si que vemos el segundo paso, ¿verdad? Tráelo con otros dos, casi podríamos decir a nivel familiar, matrimonial, es busca un consejero. Que él pueda intervenir o intermediar en medio de la situación adversa que se está enfrentando. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros solo miramos como si fuera un canal. No tenemos la visualización de todo. Solo miramos lo que está delante de nosotros, como aquellos animales que tienen tapados el horizonte. Y la emoción, el sentimiento, la ofensa, muchas veces no nos deja ver todo el panorama. Y necesitamos que alguien venga también y nos diga, mira, sí, la persona está mal, pero también tu actitud está mala. Tú necesitas cambiar esto. Pero ¿qué pasa? Hoy en un mundo tan popularmente queremos echarle la culpa a otros, pretendiendo de que nosotros somos las mansas palomas y las víctimas. Y no puede suceder eso. Porque a nivel personal mío, si yo tengo un problema con alguien, yo primero, antes de ir a confrontar a la persona, antes de hablar con la persona, yo tengo que verme en el espejo de mi propia vida y decir, ¿en dónde fallaste tú? Y en el proceso de la confrontación hacer lo que hizo Abigail. Primero reconozco que asumo el pecado sobre mí. Y ahora tengo ya el derecho de confrontarte a ti. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sabe qué pasa con eso? Y con esto voy a terminar. Cuando yo empiezo a reconocer mi falla, cambia mi actitud acerca de la falla de la otra persona. Porque cuando niego mi propia problemática soy muy duro con la otra persona. Porque asumo de que la persona es 100% responsable, 100% culpable. Pero cuando yo vengo y digo, yo fallé en esta y esta forma, ahora mi confrontación cambia mucho. Porque comienzo reconociendo mi pecado y decir, quiero pedirte perdón por esto y esto. Pero tampoco me puedo quedar callado porque tú fallaste en esto y esto. ¿Qué hicimos ahí? Desarmamos a la otra persona. Porque cuando tú confiesas tu pecado, la Biblia dice, si el que se juzga a sí mismo no será juzgado. Cuando yo reconozco mi falla, ya no me pueden acusar. Cuando yo tengo un conflicto con alguien y yo vengo y le digo, perdóname por esto y esto, desarmamos a la persona. Ya no tiene arma para acusarnos. Y lo único que le queda es, ahora tengo que reconocer yo también donde yo he pecado. Y usualmente cuando uno hace eso, casi no hay que confrontar porque lo desarmamos y la otra persona responde muchas veces confesando, yo también pequé contra ti.
perdóname. Lo que el Señor nos enseñó ahí en Mateo capítulo 18. Ve con él y confróntalo, uno a uno, privadamente. Y cuando nosotros vemos esto, muchos de estos errores se cometen hasta aún a nivel familiar, donde una madre o un padre confronta a su cónyuge delante de sus hijos. Un ejemplo. Y cuando una madre confronta a su esposo delante de los hijos, lo único que está pidiendo es de que el papá responda aferrándose más al problema, porque no quiere parecer débil delante de los hijos. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en no arreglar el problema en la forma correcta? Y el Señor nos enseña cómo debemos de responder ante los conflictos. Padre, esta tarde estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias que tu palabra no solamente nos salva para la vida eterna, sino salva nuestras relaciones interpersonales. Nos enseña y nos da las herramientas correctas para poder traer salud, paz, bienestar, gozo a nuestras relaciones, Señor. Y yo te agradezco por eso, Señor. Que, Padre, podamos aprender todos los días a cómo caminar correctamente delante de los hombres, delante de las personas. Y que, Padre, cuando hayan conflictos, que podamos, Señor, tener la prudencia y la sabiduría de arreglarlos correctamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.